Nadie te prepara para esto, nadie te lo explica de frente. Pero el momento en que desapareces de la vida de una mujer, algo se activa en su mente, y no es lo que la mayoría de los hombres cree. Muchos piensan que desaparecer significa perder, que el silencio es debilidad, que si no estás ahí escribiendo, persiguiendo o explicándote, ella simplemente te borra. Y esa creencia es exactamente lo que mantiene a tantos hombres atrapados, confundidos y siempre reaccionando en lugar de liderar. La verdad incómoda es esta: tu ausencia comunica más que 1000 mensajes, y no siempre comunica lo que tú imaginas. En el mundo emocional femenino, el espacio no es vacío. El espacio es ruido, es pregunta, es interpretación, es historia interna. Cuando desapareces, ella no solo nota que no estás, empieza a preguntarse por qué, empieza a revisar conversaciones pasadas, empieza a reinterpretar gestos, palabras, silencios. Y ahí es donde muchos hombres subestiman completamente lo que ocurre. Este video no es para manipular, no es para juegos baratos. Es para que entiendas la psicología real detrás del silencio día por día y cómo tu comportamiento impacta su percepción de tu valor. Porque aquí va otra verdad dura. La mayoría de los hombres desaparece mal. Desaparecen por ego, por miedo, por orgullo herido. Y eso sí genera rechazo. Pero cuando el silencio nace desde la claridad, la dirección y el autocontrol, el efecto es completamente distinto. Hoy vamos a desarmar lo que pasa en su mente, paso a paso, sin dramatismos, sin fantasías, sin consejos vacíos, solo comprensión clara para que dejes de actuar desde la ansiedad y empieces a actuar desde la fuerza. Si alguna vez te preguntaste qué piensa ella cuando no estás, este video va a incomodarte, y eso es exactamente el punto. 1. El impacto inicial del silencio. El primer día que desapareces, ella no piensa, ya no le importo. Eso es lo que muchos hombres creen, pero no es lo que realmente pasa. Lo que aparece primero es una interrupción emocional. Algo cambió en el patrón, y el cerebro femenino es extremadamente sensible a los cambios de ritmo, atención y energía. Hasta ayer, había mensajes, interacción, presencia. Hoy no. Y ese quiebre genera una reacción automática, atención enfocada, no obsesión todavía, no drama, atención. Aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca. Creen que el silencio duele de inmediato. No. El silencio despierta curiosidad antes que rechazo. Ella empieza a preguntarse qué pasó, no porque esté desesperada, sino porque el cerebro humano odia las historias incompletas. En esta etapa, ella suele revisar los últimos intercambios, relee mensajes, analiza tonos, se pregunta si dijo algo mal, si tú cambiaste, si hay algo que no vio venir. Y ojo con esto, no está pensando solo en ti, está pensando en lo que tu silencio dice de ella. ¿Perdí valor? ¿Me di por sentada? ¿Se aburrió? Ese diálogo interno empieza rápido, incluso en mujeres emocionalmente seguras. Ahora, aquí viene la parte incómoda para muchos hombres. Tu silencio solo tiene impacto si antes había coherencia. Si eras constante, claro, centrado, y no necesitabas validación constante, tu ausencia pesa. Si eras ansioso, confuso o siempre disponible, tu desaparición no genera misterio, genera alivio, un escenario común. Tú solías escribir por la mañana, no textos largos, solo presencia firme. Un día no lo haces. Ella mira el teléfono. No hay mensaje. Sigue con su día, pero esa ausencia ya quedó registrada. No te escribe de inmediato, pero lo anota emocionalmente. Y ese anotar es clave. Este primer impacto no es emocionalmente explosivo. Es silencioso, interno y analítico. Ella no reacciona hacia afuera, reacciona hacia adentro. Y ahí es donde muchos hombres arruinan todo escribiendo «¿Estás bien?», horas después, rompiendo el efecto antes de que siquiera madure. El silencio bien ejecutado no busca castigar, busca restaurar balance. Y el día 1 es solo la semilla. Si no entiendes esto, todo lo demás se te va a escapar. 2. Confusión versus indiferencia. Aquí es donde el silencio empieza a dividirse en dos caminos muy distintos, y la mayoría de los hombres no entiende la diferencia. No todo silencio se interpreta igual. En la mente de ella,
Hay una línea muy clara entre confusión e indiferencia. En los primeros días, si tu presencia anterior fue sólida, el silencio no se siente como abandono, se siente como algo que no encaja. Y cuando algo no encaja, el cerebro busca explicación. Eso es confusión. Y la confusión mantiene el interés vivo. Ella empieza a preguntarse, ¿está ocupado? ¿Está probándome? ¿Pasó algo que no me dijo? No son preguntas desesperadas, son preguntas abiertas, y mientras haya preguntas, hay conexión emocional. Pero aquí viene la advertencia directa para los hombres. Si tu comportamiento previo era inconsistente, el silencio no genera confusión, genera conclusión, y la conclusión suele ser, no era tan serio, no sabía lo que quería, esto no iba a ningún lado. La confusión aparece solo cuando antes había dirección. Cuando tú sabías lo que querías, no jugabas a desaparecer, no buscabas atención barata. En ese caso, tu silencio rompe una narrativa positiva, y eso la obliga a pensar. En esta fase, muchas mujeres no escriben, pero sí observan. Miran si estás activo, si publicas, si interactúas con otros, no para controlarte, sino para entender el significado del silencio. Porque para ellas, el silencio no es vacío, es mensaje. Y aquí está el error clásico. El hombre cree que ella ya perdió interés porque no escribe. Entonces entra en pánico y reaparece explicándose. Eso mata la confusión y la reemplaza por algo peor. Previsibilidad. La indiferencia es peligrosa porque es fría. La confusión es incómoda, pero viva. Mientras ella esté confundida, todavía está emocionalmente involucrada. Cuando se vuelve indiferente, ya decidió internamente. El punto no es desaparecer para provocar reacción. El punto es entender que el silencio sin fundamento no tiene poder. Pero el silencio que nace de la calma, del autocontrol y de una vida con dirección, obliga a la otra persona a posicionarse. Muchos hombres no pierden a la mujer cuando desaparecen. La pierden cuando vuelven sin claridad, sin fuerza y sin haber entendido qué estaba pasando en su mente. 3. El diálogo interno que no ves. Mientras tú estás en silencio, creyendo que no pasa nada, en su mente se está desarrollando una conversación completa. Y no es un drama exagerado ni una película romántica. Es mucho más sutil y por eso mismo más poderosa. Ella empieza hablando consigo misma. Al principio se dice que no pasa nada, que probablemente estás ocupado, que no hay motivo para pensar de más. Pero esa calma inicial dura poco, porque el cerebro busca coherencia, y tu ausencia rompe la rutina que ya estaba establecida. Entonces aparece el diálogo interno. Él no solía hacer esto. Algo cambió. No creo que sea casualidad. Y aquí hay algo clave que muchos hombres ignoran. Ella no analiza hechos, analiza significados. No piensa solo en que no escribiste, piensa en lo que eso podría decir de tus emociones, de tu interés y de su lugar en tu vida. En esta etapa, ella recuerda momentos específicos, no los grandes, sino los pequeños, tonos de voz, miradas, frases sueltas, gestos que antes parecían normales, pero que ahora adquieren peso. El silencio convierte recuerdos neutros en posibles señales. Y mientras ese diálogo ocurre, ella no necesita hablar contigo, lo está resolviendo sola. Por eso muchos hombres creen que no le afectó. En realidad, simplemente no te está mostrando el proceso. Aquí viene algo con lo que te puedes identificar. Tú piensas en ella de forma directa. ¿La extraño o no la extraño? Punto. Ella piensa en capas, emoción, significado, contexto, posibilidad, todo al mismo tiempo. Y cuanto más intentes controlar este proceso desde fuera, peor. Porque el diálogo interno no se acelera con mensajes. Se interrumpe. Y cuando se interrumpe, ella suele concluir lo que más la protege emocionalmente. Este diálogo interno no siempre juega a tu favor. Si antes dudabas, si eras ambiguo, si prometías más de lo que sostenías, su conversación interna empieza a inclinarse hacia la desconexión. Pero si fuiste claro, tranquilo y congruente, el silencio la obliga a reevaluar tu valor. La mayoría de los hombres nunca ve este momento, pero es uno de los más importantes, porque aquí no se decide si te escribe o no. Aquí se decide cómo te va a percibir cuando vuelvas a aparecer.
4. Cuando empieza a cuestionarse, una llamada de atención para los hombres. Este es el punto donde el silencio deja de ser solo una ausencia y se convierte en un espejo. Ella ya no se pregunta solo por ti, empieza a preguntarse por ella misma. Y aquí es donde muchos hombres deberían prestar atención, porque este momento separa al hombre consciente del hombre dormido. Al pasar los días, su diálogo interno cambia de tono. Ya no es solo ¿qué le pasó? Ahora aparece algo más profundo. ¿Por qué esto me está afectando? ¿Por qué espero que escriba? ¿Qué lugar tiene realmente en mi vida? Y aquí va la crítica directa para los hombres. La mayoría vive buscando reacción, no reflexión. Quieren que ella escriba, que pregunte, que reclame. Pero cuando una mujer se cuestiona en silencio, el impacto es mucho mayor, porque no está reaccionando, está reajustando su percepción. Si tú eras el centro de su atención porque siempre estabas disponible, este es el momento en que ella empieza a recuperar su eje. Y eso no te conviene. Pero si tú tenías una vida, propósito y límites claros, este cuestionamiento suele ir en otra dirección. Ella empieza a preguntarse si te estaba dando el valor correcto. Muchos hombres confunden liderazgo con control. Y no. Liderar es sostener dirección incluso cuando no hay contacto. El hombre que se desarma apenas no recibe atención, demuestra que nunca tuvo estructura interna. Aquí es donde toca decirlo sin suavizarlo. Si desapareces como castigo, como manipulación o por orgullo herido, ella lo siente. Y ese tipo de silencio huele a inseguridad. No genera atracción, genera desgaste. Pero cuando tu silencio nace de claridad, de no negociar tu paz, de no perseguir validación, el cuestionamiento de ella se vuelve incómodo, porque empieza a darse cuenta de que tú no giras alrededor de su respuesta. Este es el momento en que muchos hombres deberían despertar, no para jugar juegos mentales, sino para dejar de actuar desde la carencia, porque el verdadero poder del silencio no está en desaparecer, está en no necesitar reaparecer para sentirte valioso. 5. El miedo a perder control. Después del cuestionamiento, viene algo que pocas mujeres admitirían en voz alta: la sensación de pérdida de control emocional. No control sobre ti como persona, sino control sobre la dinámica. Cuando estabas presente, aunque no lo supiera conscientemente, ella entendía el ritmo. Sabía cuándo escribías, cómo respondías, qué esperar. Tu desaparición rompe ese mapa interno. Y cuando el mapa se rompe, aparece la incomodidad. Aquí es importante que lo entiendas bien. A las personas no les incomoda perder a alguien, les incomoda no entender qué está pasando. Y el silencio crea justamente eso: incertidumbre. En esta fase, ella puede empezar a sentir una pequeña ansiedad, no intensa, no caótica, pero constante, una especie de ruido de fondo. Piensa en ti cuando está ocupada, cuando algo le recuerda a una conversación pasada, cuando revisa el teléfono sin motivo claro. Y aquí va otra verdad incómoda para los hombres. Ella no tiene miedo de perderte si no te percibe como valioso. El miedo aparece solo cuando tu presencia tenía peso, cuando aportabas algo distinto, cuando no eras fácilmente reemplazable. Por eso tantos hombres fracasan intentando desaparecer, porque nunca construyeron valor antes. El silencio no crea valor, solo lo revela. En este punto, algunas mujeres hacen pequeños movimientos, no grandes gestos. Tal vez ven tus historias, tal vez reaccionan a algo, tal vez preguntan algo irrelevante, no porque quieran volver, sino porque están midiendo si aún tienen acceso emocional. Y aquí es donde muchos hombres fallan de nuevo. Responden de inmediato, con exceso, con explicación, con alivio. Y sin darse cuenta, le devuelven el control que ella estaba empezando a perder. El miedo a perder control no significa que ella esté enamorada. Significa que la dinámica ya no está completamente en sus manos. Y para una mujer emocionalmente inteligente, eso es un momento de reevaluación. Si tú no entiendes este punto, vas a confundir cualquier pequeño gesto con interés renovado y vas a correr hacia ella. Pero el hombre que entiende espera, observa y mantiene su centro. 6. Idealización y recuerdos. Cuando el silencio se extiende y no hay una resolución inmediata, ocurre algo muy humano. La mente empieza a llenar los espacios vacíos. Y en ese proceso,
Los recuerdos no se reproducen de forma objetiva, se filtran, se suavizan, se editan. Ella empieza a recordar momentos contigo, pero no todos. Recuerda los que tenían carga emocional, las risas, las conversaciones tranquilas, la forma en que la hacía sentir en ciertos instantes. Y aquí está el punto clave. La ausencia tiende a eliminar lo cotidiano y a resaltar lo significativo. Mientras estabas presente, también había detalles molestos, diferencias, pequeñas incomodidades. Pero el silencio hace algo curioso. Las empuja al fondo. No porque no existieran, sino porque la mente busca sentido emocional, no balance lógico. Muchos hombres no entienden esto y creen que ya me superó. En realidad, ella puede estar viviendo lo contrario internamente, aunque por fuera siga con su vida. Sale, trabaja, habla con gente. Pero en momentos muertos, tu recuerdo aparece sin invitación. No como obsesión, sino como comparación. Y aquí entra algo muy importante. La idealización no significa que ella te quiera de vuelta. Significa que tu presencia dejó una huella. Y esa huella ahora compite con lo que vive en el presente. Ella puede estar con amigos y pensar, con él me sentía más tranquila. Puede hablar con otro hombre y notar que la conversación no fluye igual, no porque tú seas perfecto, sino porque eras familiar emocionalmente. Esto es totalmente relatable. A ti también te pasa. Cuando alguien se va, no recuerdas cada discusión, recuerdas cómo te hacía sentir en los buenos momentos. Es lo mismo aquí. Pero atención, porque esta fase es delicada. Si reapareces de forma débil, ansiosa o buscando aprobación, rompes la idealización al instante. La fantasía se cae frente a la realidad, y eso duele más que el silencio. La idealización funciona solo mientras tú sigas siendo coherente con la imagen que dejó tu ausencia. Calma, dirección, estabilidad. No misterio artificial. No juegos. Coherencia. Muchos hombres creen que este punto es el éxito. No lo es solo una ventana. Y como toda ventana, puede cerrarse rápido si no sabes quién eres cuando vuelves a aparecer. 7. La comparación con otros hombres. En este punto, algo inevitable ocurre. Ella empieza a comparar. No porque esté buscando reemplazarte activamente, sino porque la mente humana necesita referencias cuando algo importante falta. Habla con otros hombres, algunos nuevos, otros que ya estaban ahí, conversaciones normales. Nada intenso al principio, pero mientras escucha, mientras observa, te compara sin darse cuenta. ¿Cómo la hacen sentir? ¿Cómo la escuchan? ¿Cómo se posicionan? Y aquí va una verdad que muchos hombres no quieren oír. No estás compitiendo con otros hombres, estás compitiendo con la experiencia emocional que dejaste. Si contigo había calma, presencia y dirección, otros hombres se sienten ruidosos. Si contigo había atención genuina, otros se sienten interesados solo en sí mismos. Y si contigo había coherencia, otros se sienten inestables. Pero esto también funciona al revés. Si eras inconsistente, si prometías más de lo que dabas, si estabas presente solo cuando te convenía, esta comparación juega en tu contra, porque ahora ella puede pensar, en realidad, no era tan diferente. Muchos hombres creen que cuando una mujer habla con otros, ya los olvidó. Error. La comparación es una fase de evaluación, no una decisión final. Ella está midiendo qué tipo de energía quiere en su vida. Y aquí está el golpe al ego masculino. Si otro hombre no la persigue, no la presiona y no intenta impresionarla, automáticamente sube puntos, porque refleja algo que tú mostraste antes de desaparecer. Seguridad. Por eso tantos hombres se traicionan cuando reaparecen con urgencia, porque justo cuando ella te estaba comparando favorablemente, tú bajas tu propio valor con ansiedad. La comparación no dura para siempre, pero mientras exista, cada acción tuya pesa el doble. O confirmas por qué fuiste distinto, o confirmas que eras solo una ilusión. 8. El error que cometen la mayoría de los hombres. Llegamos al punto donde casi todo se arruina, no por ella, por ti, porque la mayoría de los hombres no sabe qué hacer con el silencio, y peor aún, no sabe qué hacer consigo mismo mientras tanto. El error más común es este: usar el silencio como estrategia,
no como consecuencia de una vida con dirección. Desaparecen esperando un resultado, un mensaje, una reacción, una validación. Y cuando eso no llega rápido, se quiebran. Empiezan a revisar el teléfono, a imaginar escenarios, a escribir y borrar mensajes. Y cuando finalmente reaparecen, lo hacen desde la necesidad, no desde la calma. Y eso, aunque no lo digan con palabras, se siente. Aquí va la crítica directa. Si tu silencio tiene intención oculta, no es silencio, es manipulación pasiva. Y eso siempre termina saliendo a la superficie. Tal vez no el primer día, pero sí cuando vuelves a interactuar. Otro error brutal es reaparecer explicando. He estado ocupado. Perdón, he tenido días difíciles. No quise desaparecer. No porque explicar sea malo, sino porque cuando te justificas, te posicionas abajo. Te disculpas por no estar disponible. Y eso contradice todo el efecto previo. También está el hombre que reaparece con ironía o frialdad forzada, creyendo que eso lo hace ver fuerte. No, lo hace ver resentido. Y el resentimiento es debilidad emocional disfrazada. La verdad es simple y dura. El silencio solo funciona cuando tú también estás en silencio por dentro, cuando no estás esperando nada, cuando no estás usando a la otra persona para regular tu autoestima. Muchos hombres creen que pierden a la mujer porque no aguantó el silencio. No, la pierden porque cuando vuelven, muestran que nunca estuvieron completos sin ella. Si algo debes aprender de esta etapa es esto. No desaparezcas para que ella te extrañe. Desaparece para encontrarte contigo. Si no, cualquier conexión que consigas será frágil y temporal. 9. Cuando el silencio pierde poder. Aquí es donde muchos hombres se confunden por completo. Creen que el silencio es una herramienta que funciona para siempre. No lo es. El silencio tiene un ciclo, y si no entiendes cuándo pierde poder, puedes pasar de interesante a irrelevante sin darte cuenta. El silencio deja de tener impacto cuando ya no genera preguntas. Al principio, ella se preguntaba qué pasó, qué cambió, qué significaba tu ausencia. Pero si el tiempo pasa y no hay ninguna señal clara, la mente busca cerrar la historia. Y cuando una historia se cierra, la emoción se apaga. Esto no sucede de golpe. No es dramático. No hay un ya no me importa consciente. Es más bien una adaptación emocional. Ella empieza a reorganizar su vida sin ti. Nuevas rutinas, nuevos focos, menos espacio mental para alguien que no está. Aquí va algo clave que muchos hombres no quieren aceptar. El silencio no mantiene el interés, lo provoca, por un tiempo. Después, si no hay coherencia, se convierte en distancia real. Y atención, porque este no es un llamado a correr y escribir. Es un llamado a entender el momento. El silencio pierde poder cuando no está respaldado por una identidad clara, cuando no hay dirección, propósito, ni una presencia fuerte detrás de esa ausencia. Algunos hombres creen que aguantar más es ser fuerte. No siempre. A veces es simplemente miedo a mostrarse. Y el miedo, aunque esté callado, se percibe. Cuando el silencio empieza a perder fuerza, ella ya no idealiza tanto, ya no compara, ya no se cuestiona, empieza a aceptar. Y la aceptación es peligrosa porque es tranquila. No duele, no mueve, no reclama. Este es el punto donde muchos hombres reaparecen tarde y se sorprenden con una respuesta fría. No porque ella esté jugando, sino porque emocionalmente ya se reubicó. El hombre consciente no se obsesiona con el silencio. Observa, siente, y si vuelve a aparecer, lo hace sin ansiedad, sin explicación excesiva y sin necesidad de recuperar nada. Porque cuando el silencio pierde poder, no se recupera forzándolo. Se recupera solo si, durante ese silencio, tú realmente creciste. 10. La verdad que casi nadie acepta. Aquí está la parte que incomoda de verdad. La mayoría de los hombres no pierde a una mujer por desaparecer. La pierde porque nunca tuvo una base sólida desde el principio. El silencio no revela magia, revela realidad. Si cuando estabas presente eras inseguro, complaciente, sin dirección o buscando validación constante, tu ausencia no crea misterio, crea claridad. Y esa claridad no siempre juega a tu favor.
Pero si cuando estabas ahí eras firme, tranquilo, auténtico y no necesitabas atención para sentirte suficiente, entonces el silencio solo amplifica eso, porque no te borra, te define. La verdad que casi nadie acepta es esta. No se trata de lo que pasa en su mente cuando desapareces. Se trata de quién eres tú cuando no estás intentando ser visto. Muchos hombres quieren controlar el resultado. Quieren saber en qué día piensa más, en qué día escribe, en qué día se arrepiente. Y esa mentalidad ya es el problema, porque nace desde la carencia. Una mujer no se queda pensando en el hombre que desaparece. Se queda pensando en el hombre que no necesitó quedarse, en el que tenía vida, rumbo y estabilidad emocional, incluso sin ella. El silencio no es poder. El poder es no usar el silencio como arma. Es estar tan centrado que tu ausencia no sea un juego, sino una consecuencia natural de tu vida. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de desaparecer para provocar. Dejas de aparecer para calmar. Y empiezas a moverte desde la coherencia. Y esa coherencia, aunque no lo creas, se siente, incluso cuando no estás.